No sé ustedes, pero ahorita me sentí en el kinder cuando estábamos cantando este último himno, lindas las manitas son. Pero no fue el kinder, no había kinder cuando yo estudié. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy relevante para las cuestiones de la vida diaria. Una de las cosas maravillosas de Dios es que no dejó escapar absolutamente nada que fuese necesario para la vida de nosotros. Y es muy importante este tema en el sentido en que podamos siempre poder considerar cada situación en la vida en sus debidas proporciones. Y este tema le puse por título Sin salida. Es como un callejón que no tiene salida, pero es la pregunta sin salida. Y allí en el libro de Lamentaciones, imagínense ustedes, este libro es como si hicieras un licuado de angustia con ansiedad, aderezado con dolor, otro un poquito de miseria, un poquito de temor, y luego te lo tienes que tomar. Esta situación, pues de verdad que a Dios no escapa nada, y damos gracias a Dios porque su Biblia es un universo de cosas que son necesarias que la conozcamos. Y dice en la Nueva Versión Internacional, en Lamentaciones, en los versículos del 16 al 20, dice lo siguiente, en esta versión, Nueva Versión Internacional. Escuchen, eso está intenso. Me has estrellado contra el suelo, me has hecho morder el polvo, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es dicha. Y digo, la vida se me acaba, junto con la esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. En la versión Reina Valera que nosotros tenemos dice, mis dientes quebró con cascajo, dice, me ha hecho morder el polvo. No sé, pero a veces he mirado a alguien que se cae y se levanta sacándose las piedritas de la tierra del suelo. Y esta es una condición verdaderamente interesante en la vida. Me has hecho morder el suelo. Me has roto la boca, me azotaste, me has estrellado contra el suelo. Me has hecho morder el polvo. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde porque ya nos permitiste, Señor, llegar acá. Te pido, Dios, Señor, que esta predicación pueda ayudarnos en mucho, cuando de verdad parece que nos hemos encontrado en un callejón que no tiene salida. Te pido, Dios, que nos ayudes a entender que siempre hay una oportunidad contigo. Gracias porque tú en todo tiempo, Señor, tienes tus oídos y tu brazo poderoso está listo, Señor, para amparar. Y gracias, Dios, porque tú permites tantas cosas que de repente uno no comprende. Pero ayúdanos, Dios, a poder confiar en ti y a esperar. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y todas las cosas, Dios, en todo momento obran para bien. Quédate con nosotros, Dios, en esta tarde y te pido bendigas nuestro entendimiento. Líbranos de la ignorancia. Líbranos, Señor, de la necedad. Y líbranos, Dios, de todo tipo de angustia y de temor. Te pido, Dios, por nuestras peticiones de nuestro corazón, Señor, sean gratas delante de tus ojos y puedas, Señor, tener una amable respuesta para todas aquellas personas por quien, Señor, intercedemos con pasión. Quédate con nosotros en esta tarde, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo número 69, en el versículo número 3, dice la palabra del Señor, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios.
Es muy difícil para el hombre tener conciencia. Y de verdad, esto que está ahí, quiero que tú lo veas. Normalmente nosotros asumimos que todas las cosas buenas que nos vienen a la vida, por default, así lo hemos aprendido toda la vida. Todas las cosas buenas de la vida vienen de parte de Dios. Y todas las cosas malas vienen de parte del diablo. Y uno así se va por la vida y se las echa por default. Pero no es cierto. No es cierto. Hay cosas que a veces nos parecen horriblemente malas y vienen de parte de Dios. Y a veces uno no lo puede considerar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Esa es la pregunta que siempre la gente se está haciendo. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué Dios, mira qué injusticia, mira esto, mira, ¿por qué se murió esa persona tan amable que era? ¿Por qué no se murió el borracho? Nosotros medimos de diferentes maneras las cosas. Dios permite cosas muy interesantes para los cuales uno tiene que hacer un alto en el camino, poner un freno y poder empezar a meditar. Para nosotros como seres humanos es muy difícil el poder tener conciencia y de saber cuán lejos nos hemos ido, cuán lejos nos hemos apartado del camino de Dios y del camino de la vida. Hasta que de pronto, de verdad, en su misericordia el Señor hace un llamado al hombre, el más importante de su vida, para que reconsidere su proceder de manera que considere volver atrás. Y a veces no lo hace como nosotros quisiéramos. No lo hace como nosotros quisiéramos. Y por eso dice Lamentaciones 3:1: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de tu enojo. Y dice: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Cuando estaba leyendo este versículo me acordé, mi padre muchas veces me dijo no a algún permiso que yo le daba, que yo le pedía, perdón. Y me decía no. Iba con mi mamá, ve lo que te diga tu padre. Yo regresaba con mi papá ya un poco más airado y le decía, y él me decía, como tú quieras. Yo sabía que siempre contaba con mi papá y que aun cuando me fuera mal, yo iba a contar con mi papá. Y dice, y me guiaste. No es que Dios sea nuestro compinche, no es nuestro cómplice. Pero ¿quieres ir para allá? Vamos a ir para allá. De repente recuerdo cuando le dice el leoncito, el hijo del rey león, no vayas para allá. Allá es un reino de tinieblas. Allá es un reino donde está nuestro enemigo. Y sin embargo, ya no me acuerdo cómo se llamaba el leoncito. Simba, ¿verdad? Y fue Simba. Y allá se encontró con su tío llamado Scar. Nuestro tío no es el diablo, ¿verdad? Ni las cosas malas. Pero si nosotros no consideramos nuestras decisiones, en algún momento de la vida nos iremos muy lejos y Dios en su amor y en su gracia y en su misericordia nos hará sentir cosas que definitivamente no son agradables para nosotros. Siempre he dicho que Dios es un especialista en riesgos controlados. Dice la palabra de Dios, hizo envejecer mi carne, hizo envejecer mi piel y quebrantó mis huesos. Y en su amor edificó baluartes contra mí. Edificó cosas contra mí. Y me rodeó de amargura y me rodeó de trabajo. Cuando yo estoy leyendo esta parte de la Biblia, yo digo, de verdad soy tan bruto. De verdad soy tan complejo, tan complicado. De verdad no pienso. El pecado hace que uno no piense y crea una nebulosa en nuestras mentes para que nosotros no tengamos una percepción correcta.
Y Dios está ahí en su amor y dice, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha echado más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró sus oídos a mi oración. Muchas veces, hemos orado y nos hemos desesperado porque parece que Dios no me escucha. Sí te escucha. Sí escucha, todo lo escucha. Aún lo que se dice abajo de las sábanas, Él lo escucha. Y fue para mí, Dios fue para mí como un oso que acecha y como león entre escondrijos. Y luego dice, mis dientes quebró, me azotó contra el suelo. Entonces, es su misericordia de Dios que siempre está poniendo cercos a todos los hombres. A todos los hombres. Y no descuida absolutamente a ningún hombre. Y cada hombre ha forjado su propio camino. Pero lo lamentable es que el camino que el hombre toma no es el camino que dice Juan 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El hombre, auspiciado por sus deseos, por sus emociones, toma caminos que no son buenos. Y Dios no permite que vaya uno muy lejos porque de verdad nos ama y de verdad nos pone un montón. Dice, te rodearé con setos y te rodearé con espinas. No quiero que vayas. Esto ha sido la historia continua de la búsqueda de Dios por el hombre en su misericordia. No siempre es el diablo como quisiéramos que fuera, o tampoco es la culpa de la mala suerte. Es la realidad, es que es nuestra particular manera de decidir. Fue la que nos ha llevado demasiado lejos. Hemos ido demasiado lejos y de pronto hemos pasado situaciones complicadas. Y eso es lo que dice atrás de Lamentaciones está Jeremías en el capítulo número 2, en el versículo número 13 al 19 dice esto. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y la pregunta es esto: ¿es Israel siervo? ¿Realmente lo escogí para que fuera siervo, para que fuera el criado? ¿Realmente lo escogí para que fuera ese esclavo? Porque ha venido a ser presa. Porque ha venido a ocupar esa condición. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Y aún los hijos de Memphis y de Tafnes quebrantan su coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Y es el Señor que dice: mira, Israel, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y cuán amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar. Escuchen eso, yo lo que les decía en la mañana, a los hijos les podemos poner 50,000 reglas. Van a salir más listos que nosotros. Todos los hijos son más listos que nosotros. El problema es que en el hombre ha faltado el temor. Y faltará mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La realidad es fuerte, pero han sido siempre nuestras decisiones las que nos han llevado lejos de Dios, lejos de la vida, lejos de su presencia consciente, de su amparo y de su misericordia. Y de pronto nos encontramos en la encrucijada de nuestra realidad pensando que hemos llegado al fondo del callejón, donde de repente
a veces no vemos salida. Y hoy quisiera llevarte a la realidad de la misericordia de Dios, en donde siempre habremos de encontrar respuesta a cada situación donde nos ha llevado nuestros propios y nuestros malos caminos. Te daré algunos ejemplos de situaciones donde parecía que no había salida y la manera de ver la realidad del amparo de Dios y de ver nuevamente días felices y días favorables. Son momentos de una profunda oscuridad donde muchas veces va a suceder que parece que tu pie no toca fondo. Son momentos en los cuales las consecuencias de nuestras decisiones nos han robado la paz y parece que la angustia, la desesperación, el temor se ha apoderado del control de nuestra propia vida. Son momentos en donde, si los podemos considerar, podremos ver más luz. Y esto quiero que se te quede grabado. A veces los momentos difíciles con los cuales Dios nos provee son los momentos que a nosotros nos parecen más oscuros. Pero cuando los podemos mirar bien, son las horas en las cuales encontraremos más luz de parte de Él para nuestra vida, porque Él está en control. Y esos son los momentos en cual más uno puede crecer. Los momentos oscuros y difíciles de nuestras vidas, de nuestros ministerios, son los momentos mejores de la vida, cuando cualquiera que busca y clama a Dios y el Señor le oye. Una de las cosas que nosotros podemos ver cuando David está diciendo y David está reconociendo, dice en el Salmo 119, en el versículo número 75, mira tú el cuidado que Dios tiene. Mira cómo es este hombre llamado David que está tomando esta llamada de parte de Dios. Y le dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. No es de verdad muy fácil poder ver el cuidado y el amor de Dios en estas reprimendas de parte de Dios, pero Dios es fiel porque definitivamente en todo tiempo nos ama. En el mismo Salmo 119, pero ahora en el versículo número 67, es importante cómo lo mira el Señor. En el Salmo 119, en el versículo número 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo, Señor, guardo tu palabra. Entonces, pensando en esto y pensando en el propio Señor, cuando dice: estoy cansado, mi garganta se ha enronquecido de clamar a mi Dios y no me responde. Dios tiene propósitos siempre, aun cuando parece que lo que estamos viviendo es de parte de Satanás. Dios no obra así. Es importante. Y los ejemplos que te daré mira, la Biblia está llena de eso, pero tal vez nomás te dé 2 o 3, hasta donde nos dé el tiempo. ¿Recuerdan de un hombre, por cierto, joven? Un hombre joven que le dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. No quiero estar más acá. No quiero vivir contigo. Me voy a mi depa de soltero. Dame la parte de mi herencia. Y después de que su padre le dio la parte de su herencia que les correspondía, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15, lo siguiente. Mira lo que dice Lucas capítulo número 15. Ese hombre, ese dueño de la hacienda, tenía 2 hijos, pero el menor, fíjense cómo son las cosas, el menor de ellos. ¿Han mirado en tus propios hijos que el menor te sale más listito que el primero? ¿O más tremendo? ¿No lo han visto? Bueno, normalmente así pasa. Dice: dame la parte de mi herencia que me corresponde. Esa fue una decisión personal. Eso fue algo de parte de su corazón de él. Y él decidió irse completamente lejos a una provincia lejana. Y en esa provincia lejana, ahí dice la palabra de Dios que malgastó todos sus bienes hasta que llegó el momento en aquella región donde llegó la necesidad.
Una de las cosas maravillosas que nos han de suceder en la vida, que todas nuestras decisiones que tomamos en la vida, en algún momento podrás saber si fueron las correctas o fueron las equivocadas. Esto siempre va a suceder. A este hombre fue y tomó lo que y se fue. Pero la necesidad del momento difícil hizo saber si realmente la decisión que había tomado era la correcta. Lucas 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice la Biblia que hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y cuando entonces las cosas se empiezan a faltar, es cuando uno puede empezar a considerar y a comenzar a pensar en qué es lo que sucedió, en qué es lo que pasó, en cuál es el propósito, en qué tengo que aprender y por qué tuvo que suceder. Entonces, él se sentó y empezó a meditar, empezó a hacer cuentas, empezó a graficar su vida con respecto a la que tenía antes. Y hoy se encuentra en una situación que parece que es un callejón sin salida. Y eso fue bueno porque cuando estuvo allá se dio cuenta que lo que tenía en la casa de su padre era mucho más que ahora estar ahí en un lugar como un sirviente. Dios no hizo al hombre para ser sirviente, pero la mente de pecado nos ha hecho eso. Ese hombre se dio cuenta, se enteró de que vivió perdidamente. Y vivir perdidamente, y no hay dinero que alcance para ese tipo de vida. Ha habido personas que se sacan la lotería, pero como no tienen una mente que tenga la capacidad de administrar tantísimos recursos, lo dilapidan y tan pronto quedan pobres. Eso le pasa mucho a los jugadores de fútbol. Recién estaba mirando a uno que le hizo un golazo, un fulano de la América que se llamaba Mickey o Mikey o algo así. Mike Arroyo. Le hizo una bicicleta al defensa del Monterrey, tiró un golazo, era el ídolo. Ahora está pidiendo con un cartón ayuda. Esos no ganan 200,000 pesos. Ganan millones por cada contrato. ¿Dónde se fue el dinero? Tuvieron dinero, pero tuvieron mente de pobres. ¿Y qué es lo que sucedió? Su administración se vino a este jovencito, le sucedió exactamente lo mismo. Mira a su hijo estaba enterado, le comunicaban todo por Facebook. En el versículo número 28 de ese capítulo, en el versículo 28 del capítulo número 15 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Este es el hermano que está perdido en la casa. Hay dos perdidos, uno en la casa y uno en la calle. Y salió su padre y le rogaba que entrase. El versículo 29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ya no le dijo eres mi hermano, ¿no? Lo había mochado. Cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes, tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. La mente de esclavo del que estaba en la casa nunca se dio cuenta que era el dueño. Nunca se dio cuenta que era el dueño. Nuestra mente nos hace tomar malas decisiones. Y a eso le fue a este hombre. Este joven no se dio cuenta de que fue un mal previsor. Todo lo dilapidó. Se dio cuenta que no fue un buen administrador. Se dio cuenta que fue un dilapidador del esfuerzo de su padre. Se dio cuenta que estaba solo.
Se dio cuenta de que los amigos con quienes se gastó la plata lo abandonaron. Se dio cuenta de que comprar el amor barato, ese amor dura mientras tienes el dinero. Entonces se dio cuenta. Dios siempre permite que nos pasen cosas también para que nos demos cuenta. Y cuando se encontró en callejón sin salida, en esa encrucijada, lo que hizo fue impresionantemente maravilloso. Y esto es lo importante. Y de esto es lo que quiero hablar. Cuando nosotros nos encontramos en algo que parece un callejón sin salida, lo que nosotros tenemos que es mirar las respuestas de parte de Dios que tenemos en su palabra para que nosotros usemos de ellas. En el versículo número 17 al 21 dice la palabra de Dios que tuvo una decisión importante. Ve usted cómo se recomponen las cosas. Dice, y volviendo en sí. Hermano, muchas veces no estamos en sí. Son muchas, es una vorágine de pensamientos, pero no estamos conectados con la realidad. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Es como cuando dice, le cayó el 20. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero no tan solo lo pensó, tomó la decisión. Esto es cuando dices, estoy hasta aquí, ya estoy hasta el tope, ya no quiero seguir en la misma miserable condición, porque esto nos pasa a muchos de nosotros. ¿Sabes quién es tu padre? La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad ¿de qué? ¿Y sabes en qué nos gastamos la vida? ¿Sabes en qué nos hemos gastado la vida? ¿En cuántas cosas nos hemos gastado la vida? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo no hemos dilapidado las riquezas de Dios? ¿Por qué digo esto? Que a veces uno está diciendo, Señor, por favor, bendíceme. Si supieras lo que dice la Biblia. Efesios capítulo número 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. En Efesios capítulo número 1, estamos pidiendo que nos bendiga. ¿Por qué estás pidiendo que te bendiga si ya te bendijo? Dice Efesios, permítame tantito, bendito sea. ¿Quién? ¿Que nos qué? Bendijo es tiempo pasado. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y luego también dice en el versículo número 6 del capítulo número 2, y juntamente con él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar. No dice en el mismo muladar de la vida donde te encontré. Nos hizo sentarnos en condiciones diferentes porque tenemos su palabra. Y dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Si Él está allá, yo tengo todo ese derecho de poder hacer mío todo lo que en su justicia me devolvió y que me había robado el pecado. Por eso dice en Romanos lo que estábamos mirando en la mañana, que la justicia es por medio de la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo no por la fe se morirá, dice, por la fe vivirá. Y vamos de paso en paso. Y vamos creciendo. Y la realidad va cambiando. Y este fulano lo que hizo fue perfecto, fue correcto. Dijo, ya estuvo. Fui el hijo del hacendado, fui el hijo del dueño de todo esto. Sus siervos tienen mucho que comer y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Y muchas veces nos pasa que a los hijos de Dios de verdad parece que nos andamos muriendo de la nada. ¿Qué está pasando?
Mi decisión me ha llevado muy lejos. Y luego dice la palabra de Dios, mira la actitud del Señor. La actitud del Señor es esta. Pero el padre, verso 22 del 15, pero el padre le dijo a sus hijos: saquen el mejor vestido y vístanle y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Hermanos, ¿qué es lo que nos mata? A veces nos mata la duda, la ansiedad, la angustia, el temor. Nos matan tantas cosas. Pero ¿por qué no vamos al Padre arrepentidos y dejamos de dilapidar todo lo que Él nos ha dado? Y dilapidarlo tiene que ver con ignorar lo que tenemos. Y esto es bien importante. El Señor ahí mismo más adelante en el Lucas 16 tiene una gran queja para nosotros como creyentes. Y está hablando de un mayordomo infiel. Y en el versículo número 8 no alabó Dios al mayordomo porque lo transeaba. Alabó porque hizo sagazmente con lo que no era el dueño. Y dice: y alabó y amó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de, escuchen eso, los hijos de este siglo, los que no conocen a Dios, los que no saben de Dios, son como más afortunados que los mismos creyentes que son los dueños de las cosas. Porque los creyentes tenemos unas terribles dudas de Dios. Los otros no, los otros le entran en sus propias fuerzas. Ellos hacen sus negocios en el mundo. Pero los mejores negocios siempre se hacen con Dios, confiando en lo que Él dijo, porque de todos modos todo es de Él. Entonces dice: este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y esto es importante. Es necesario que nosotros, cuando pensemos que no tenemos salida, cuando nos hemos ido lejos de Dios por tomar una decisión equivocada, por una gratificación personal, por saber qué se siente. Bueno, este joven regresó y encontró verdaderamente algo especial. Su padre lo puso en una situación, lo devolvió a su posición como su hijo, como si nunca se hubiera ido. Otra situación donde parecía que no hay solución. En algún momento de la historia de la vida del pueblo de Israel, le sucedió que a causa de la actitud de su idolatría o su actitud idolátrica, le costó ser llevado a Babilonia para ser esclavos por muchos años. Lejos de casa, lejos de algunos familiares que escaparon al exilio, lejos de tu tierra, lejos de lo tuyo, lejos de los derechos, lejos de toda calma y lejos de toda paz. Eran para ellos momentos difíciles, para los cuales los que habían escapado no estaban en una mejor condición. Los que se habían quedado también estaban pasando por un momento de oprobio. Esto es de un momento de vergüenza. Porque siempre sucede que cuando parece que Dios nos abandona, parece que Dios nos deja, la vergüenza siempre es como nuestro vestido. Y estaban en una situación verdaderamente difícil. Entonces era la más grande vergüenza, hasta que hubo un hombre que en su corazón fue movido por Dios para encabezar toda una restauración de todo lo destruido y restaurar el estado ignominioso y devolverlo a una condición de honra. Este hombre se llamó Nehemías. Pero ¿qué es lo que hace? Mire, a cada situación corresponde una acción de cada uno de los que nos encontremos en una crisis. En este caso, Nehemías, en Nehemías capítulo número 1, este hombre de Dios, él sabía, él pidió un informe
de cómo estaba su gente, cómo estaba el pueblo, cómo estaban los que se habían quedado. En Nehemías capítulo número 1 dice en el versículo número 2 que vino Hanani, uno de mis hermanos, de esos que se habían escapado del exilio, bueno, que sí, que se habían quedado, varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, están en gran afrenta. Y el muro de Jerusalén ha sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí las palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hago cuando estoy en vergüenza? ¿Qué hago cuando parece que todo se derrumbó? ¿Qué hago cuando parece que estoy en oprobio? Este hombre lo que hizo, y él dice lo que sucedió. Versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová de los cielos. Fíjese bien cuál es la percepción que tiene Nehemías y cómo lo comunica. Él no es un idólatra. Él no es una persona que su corazón está vendido a los ídolos. Dice, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y escuche esto, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y vea la manera de pecar. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos y tus estatutos y preceptos que diste a tu siervo. ¿Por qué Dios permitió todo eso? Dios permitió esto para que uno conozca su corazón. Ahí está Nehemías confesando. Está arrepentido, pero también sabe que tiene un Dios completamente fiel, absolutamente fiel, y que sabe que todo comienza con un arrepentimiento. Y una de las cosas importantes, algo que es trascendente, ya había habido 2 intentos de restaurar las murallas, restaurar las puertas y quitar la vergüenza, la ignominia y el oprobio, y no se había podido. Pero Nehemías lo hizo, y Nehemías tomó esta decisión, apeló a las promesas de Dios, esas promesas que siempre fueron fieles. Nehemías logró lo que parecía imposible por todos los obstáculos que sus enemigos y sus detractores ponían cada día. Y dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo número 6, en los versículos del 1 al 3. Nehemías 6. Nehemías 6, versículo número 15. Dice, y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Vean ustedes, ¿qué sucede? Lo que sucede es que cuando estamos en una encrucijada donde parece que no hay solución, Dios siempre tiene solución. La cosa es cómo vemos las cosas, cómo lo medimos. Este hombre lo midió correctamente. Puso a trabajar a todo el pueblo, restauraron las murallas en 52 días. Lo que no se había podido hacer en 70 años, lo hizo en 52 días. Cuando nosotros tenemos un tiradero en la vida, en nuestra propia vida,
Porque hemos dejado tiradas muchas cosas. Nos hemos ido lejos de Dios. Lo que uno tiene es que buscar el rostro de Dios y decirle: dime, recuérdame. Yo a veces le he dicho a Dios: por favor, recuérdame algunos pecados de los que no tengo conciencia. Y me los recuerda. Y desde niño me acuerdo de pecados. Y le digo perdón. Y entonces la vida se empieza a enderezar cuando empiezas a quitar lo pesado de tus cargas. Cuando uno va lejos, las cargas, las cadenas se hacen pesadas, las que uno va arrastrando, y la vida se hace verdaderamente, horriblemente infeliz. Y uno tiene que irse liberando de esas. Y gracias a Dios por su fidelidad, porque ha puesto baluartes delante de uno para que uno no vaya demasiado lejos. Y no siempre es el diablo. No, Dios tiene cuidado de nosotros. Aun cuando tu papá te pegaba, pensabas que era el diablo en tu mamá o en tu papá, pero no. Entonces, cuando Nehemías se arrepiente, hemos pecado en extremo, él tiene una actitud especial y aprovecha. Y lo que le pide, yo quisiera que se lo pidieras tú. Fíjate lo que le pide. En el versículo número 10 de Nehemías 1 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. O sea, Dios saca al pueblo de Israel ya hacía mucho tiempo, pero ahora están en Babilonia. O sea, esa mente de veras que no les carburaba. Ellos son tu pueblo, los que sacaste de allá. Pero ahora Nehemías tiene una actitud magistral, y este punto anótatelo. Dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y su petición dice: concédeme ahora un buen éxito. Necesitamos éxito para la vida. Necesitamos mucho éxito para nuestra vida. Ya conocimos la otra cara, la cara de la desgracia, pero ahora necesitamos éxito. Y es Dios quien Dios permitió que se los llevaran a Babilonia por el corazón de idólatras que tenían. A veces nosotros idolatramos tantas cosas, no tan solo es un muñequito de sancocho, de barro o de yeso. No solamente es eso. Hay tantas cosas que son ídolos en nuestras vidas que tenemos que identificarlos. A veces llevamos ídolos en el corazón. Ahí los llevamos escondidos. Y esto, pues Dios siempre nos lo saca. Y siempre tiene cuidado. Y bendito sea Dios, porque Él nos tiene cuidado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Los que estaban obstaculizando quedaron en ridículo. Las naciones de alrededor temieron a Nehemías, temieron la obra del pueblo. Pero Nehemías siempre, a pesar de todo, puso a Dios primero, en todo momento. Las crisis llegan a la vida muchas veces, aunque no las busques. También este es otro pensamiento. Hay veces que estamos tan relajados, parece que hemos encontrado un punto de comodidad en la vida. Y te lo voy a decir como cristiano: no te relajes nunca como creyente, porque Dios nunca permite que un cristiano se relaje y se eche en la hamaca para siempre. No lo va a hacer. El cristiano siempre tiene que estar creciendo todo el tiempo, porque no hemos alcanzado la medida de la estatura de su Hijo. Y una de las cosas es esta: la crisis va a llegar a tu vida porque Dios lo permite, y para que le busques
Y Dios las permite para que salgas de tu comodidad y crezcas para que le conozcas y crezcas para que crezcas y lo busques. Dice la palabra de Dios que el rey de Asiria tenía problemas con el rey de Israel, y el rey de Siria siempre ponía su campamento. Una de las cosas que siempre te voy a decir: nunca te acostumbres a Dios. Déjate sorprender. Renueva cada día tu entendimiento. Y esto es sumamente importante. En el libro de los Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 6, dice la palabra de Dios en el versículo número 8, lo voy a leer, que dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a ir ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de nosotros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Era necesario que el pueblo de Israel conociera al Dios que lo había escogido. Siria va e invade, y Siria el rey tiene su reunión con todos sus consejeros, y le dice: pues vamos a atacarlo, nos los vamos a poner, por aquí tienen que pasar. Y entonces el profeta, el hombre de Dios que está en Israel, le dice al rey de Israel: mira, el rey de Siria te va a estar esperando por tal parte, ahí va a poner su campamento, no vayas por ahí. Y el rey de Israel y su gente no caía. Y le dice el rey, ya un poco frustrado porque no podía atraparles, le dice: ¿quién de ustedes que están aquí conmigo pertenece al rey de Israel? ¿Quién es el soplón? ¿Quién es la rata que está en el nido? No, señor. Lo que pasa es que todo lo que tú platicas, todo lo que tú dices aquí en lo más secreto de tu cámara, lo sabe el hombre de Dios y le dice al rey de Israel. Y así no se puede jugar. Entonces dijo el rey de Siria: ¿cómo es que se entera de todo lo que yo hablo? Si lo hablamos aquí nomás, ¿cómo es que se filtra la información? No es que se filtre, allá tienen a un varón de Dios, y él sabe todo lo que tú dices en tu cámara más secreta. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir por ese varón de Dios. ¿Y dónde está? Está en Dotán. Y se movió el rey de Siria con su gente, porque van a buscar a un hombre llamado Eliseo. Y aquí está muy interesante. Nosotros, todos los creyentes que hemos venido del mundo, tenemos que dejar la mente de criados. Tenemos que renunciar a ese estigma. Y digo mentes de criados porque solamente una persona que piensa en resolver las cosas en sus propias fuerzas tiene mente de criado. Es lo que le pasó a los judíos, ¿se acuerdan? Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón, y siempre pensaron resolver toda su vida conforme a lo que habían pensado en Egipto. Es más, hasta querían volver. Y aquí la lección es en lo que te estoy diciendo. Dice el versículo número 15, 6:15:
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y con carros. Entonces su criado le dijo: vean ustedes cómo está escrita la palabra. Pónganle todo el énfasis. Dice: Señor mío. Yo creo salió así como a ver en la mañana, a ver qué está pasando, y está todo rodeado. Y se devuelve hecho la raya y le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. Qué fácil, ¿verdad? No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos ¿de quién? Del criado. Y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén, qué bendición. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al monte que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los tuvo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? ¿Los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Y les dice: pon delante de ellos, pon pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. La misericordia fue una gran lección y los devolvieron, no los mataron. Esto no tan solo pasó ahí. ¿Ustedes saben qué héroe guerrerense nació en Chichihualco? Leonardo Bravo, Nicolás Bravo y Evelio Bravo. Ese nació en Huamustitlán. Fíjense bien. ¿Saben por qué se llama la cuna del perdón, Chichihualco? La cuna del héroe del perdón. Los españoles habían matado al padre de estos bravos. Y en un momento especial, cuando los españoles estaban descansando ahí en la barranca de la Macoscli, los rodearon los bravos y les dijeron esto, que qué decidían. Nicolás decidió perdonarles la vida a todos los españoles que los tenía en su mano. Ellos habían matado a su padre y él decidió no matar a ninguno. Pasa con esto igual en la palabra. Siempre Dios nos va a llevar a tener experiencias, muchas experiencias especiales, de manera que le conozcamos y enriquezcamos nuestras vidas en todo tiempo. Una de las necesidades que más tenemos todos los creyentes es de conocimiento. Nos va mal, la pasamos mal por la falta de entendimiento. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Siempre hay una salida,
Siempre hay una escapatoria. Y quiero terminar esta predicación con 1 Corintios capítulo número 10. El versículo es el número 13. Si nosotros quedamos atrapados en una situación, no es porque Dios nunca te haya dado una salida. Hay veces que nuestro callejón parece que se nos ha cerrado, parece que no tendremos oportunidad, parece que será lo último que hagamos y que veamos, pero Dios es fiel. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que no sea humana, pero ¿cómo es Dios? Si yo soy infiel, Él permanece fiel. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y no se refiere solamente al muñequito, a tantas cosas que nos tientan. Así que, si estás pasando por una situación, realmente no pienses, no creas que solamente el diablo parece que hace cosas malas. Dios está trabajando con nosotros. Dios va a trabajar en tu vida, porque Dios tiene cuidado de ti y te hará ver cosas muy especiales. Debemos de dejar la mente de Giezi y abrir los ojos y mirar la mano de Dios. Eliseo oró y fueron cegados. Eliseo le dijo: Señor, ábrele los ojos. Y el Señor abrió los ojos, y sus enemigos estaban rodeados todos dentro de Samaria. Así que viva esas maravillosas experiencias. Dios quiere que sigas creciendo, aunque parezca que hoy se te ha cerrado el callejón y no tiene salida. Que Dios te bendiga. ¿Nos ayudan con la ofrenda, niños? Vamos a recoger.